6:04 de la mañana en el Perú y las 5:04 de la tarde en Roma y el Vaticano, donde se halla Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muchas gracias, Monseñor, por mantener fielmente este contacto con los televidentes de RPP para un diálogo de fe como todos los sábados. Muy buenas tardes para usted. Buenas tardes y buenos días para ustedes. Pese a la distancia física en la que nos hallamos, supongo que los ecos de nuestras crispaciones, de nuestros temores, de nuestras vehemencias, pero también de nuestra esperanza, le llegarán hasta el Vaticano. Sí, en realidad, bueno, ya saliendo del Perú había tenido algunas noticias y luego han habido estas cosas así de demoras y finalmente de cambios y rectificaciones, ¿no? En todo caso, lo importante es que poco a poco, con toda claridad, con respeto por los sistemas de cómputo, digamos, también por las leyes que hay establecidas en sus normas y fechas, podamos tener pronto la noticia de quién fue finalmente elegido, ¿no? Y elegido o elegida. En todo caso... Parece que para fines de mes, todavía tenemos para, aparentemente, según nos han dicho los dos abogados ahora, 10 días o 2 semanas. Así es que hacia el día del Papa, más o menos 29 de junio. Ya. Bueno, si es así, feliz proceso, ¿no? Lo importante es saber tener prudencia, esperar, mantener la calma, liberarse de las fake news que pululan por aquí y por allá, y sobre todo tener paciencia y sobre todo pensar ya cómo vamos a hacer, sea quien sea el elegido o la elegida, el ver cómo vamos a proceder para recoger lo más positivo del otro y incorporarlo al programa, ¿no? Hoy día justamente la palabra de Dios del día de mañana habla de la semilla que va creciendo progresivamente hasta hacerse árbol y hacer que todos las aves puedan descansar en sus ramas, ¿no? O sea, la preocupación central nuestra debe ser el reconocer cómo hay una serie de problemas que han emergido y que tienen solución si es que nos unimos, ¿no? Y el punto esencial es ese, ¿no? Monseñor, yo no sé qué habrá vivido usted en los días pocos que lleva usted en Italia y en el Vaticano respecto a la pandemia. ¿Cómo ha encontrado usted a la gente ahí y a sus colegas obispos y arzobispos? Pero habrá tenido la noticia triste del fallecimiento por COVID del obispo de Huari en Ancash. De Huari, sí. Monseñor Ivo, una gran persona. Es una pena que no pudo enfrentar la enfermedad. Fueron días de agonía muy fuertes y la invasión muy grande del virus, ¿no? Acá en Italia, bueno, una cosa importante, aquí en Roma, casi toda la ciudad está vacunada, por lo menos la ciudad del Vaticano. Y ya han abierto algunos restaurantes, hay una mayor seguridad. Siempre se producen exageraciones en algunos sectores que no llevan la mascarilla, en fin, se mantiene por prevención, pero la vacuna ha hecho mucho bien, ¿no? Y se está equilibrando la situación, bueno, fuera de que por el verano se ha abierto también para el comercio y para el turismo, pero sí se siente un clima bastante, podríamos decir, más tranquilo, ¿no? Yo me acuerdo cuando salí de acá, hace 1 año y medio, y cuando regresó a Lima, cuando fue pescado usted por la pandemia allá, me parece, ¿no? Así es, salí para llegar. El 11 salí al mediodía y con las justas era el último avión y el último asiento también. Pero en fin, ahora ya volviendo, pues hemos recordado aquí con varios amigos ese día, y estoy ahora aquí alojados en el mismo centro, muy cerca de la Conciliación. De acuerdo. Monseñor, nos comentará sin duda sus actividades más tarde, sobre las actividades que viene usted desempeñando y las que tiene prevista, pero los textos de la misa de mañana, misa que no va a celebrar usted en la catedral porque está ausente, sino uno de los obispos auxiliares recientemente nombrados. Ya nos Señor Guillermo, que ha quedado in totum, se dice. Encargado de todo, pero me parece que se trata, como Antiguo Testamento, de un pasaje del profeta Ezequiel. No sé si es uno de sus preferidos entre los profetas,
porque habla a los poderes políticos, ¿no? Y habla en nombre del pueblo de Israel. Díganos una palabra sobre el pasaje de Ezequiel y sobre la figura de este gran personaje del Antiguo Testamento. Bueno, Ezequiel es el creador de una concepción, podríamos decir, sacerdotal del gobierno de Israel, que un poco amarga con la experiencia de los reyes, propuso una especie de regeneración un poco más fundamental de Israel en torno a, pues habla de una rama joven que se vuelve a plantar para que crezca un cedro fuerte, ¿no? Y más grande que todos los demás árboles, ¿no? Y lo reconozcan humildemente como el árbol, digamos, fuente, ¿no? De hecho, él tuvo una discrepancia muy grande con los reyes y generó también toda la escuela sacerdotal que luego tuvo muchos problemas en la historia, ¿no? Pero el ánimo de poder en algún momento histórico, cuando hay graves problemas, de hacer renacer algo nuevo, es tomado por Jesús, sobre todo de Isaías, y él coge esta parábola de la semilla, que es la que coge Jesús, que es más pacienciosa, más que un trasplante, que es el que propone Ezequiel. Jesús propone un cultivo, podríamos decir, humilde, sencillo, que sabe esperar en el proceso que van haciendo, ¿no? Pero al Papa le encanta decir que estemos atentos a los procesos históricos entre los humildes del mundo que van generando algo realmente nuevo. Escuchen los relatos que se van dando en el proceso histórico de los más marginados, ¿no? Que es la línea de Jesús, y en ese sentido el texto es, a la vez que complementario, es un texto discrepante de la visión exacta de algo así como de regeneración religiosa de Israel. De todos modos, la figura la mantienen. Los profetas siempre comparten estas metáforas campesinas que son muy bellas para poder entender, y ahora que estamos con el clamor del campo, que es el que ha hecho este proceso mucho más, digamos, complejo, pero que nos ayuda a repensarlo todo, ¿no? Ahora, ese pasaje de la misa de mañana me emociona mucho. Debo confesarle que mi apellido Carballo significa árbol, es el roble, de manera que todo lo que tiene que ver con árboles, yo soy sensible. Y es un pasaje maravilloso porque él cuenta que va a coger una rama tierna para plantarla en el punto más alto de una cima para que se vea de lejos. Yo he visto cedros que existían en la época de Jesús en Tierra Santa, que eventualmente Jesús vio, porque es un árbol que puede vivir hasta 3.000 años, es un árbol totalmente extraordinario. Y aquí se habla de plantar esos cedros, pero una vez que nos hemos transportado a esta imagen maravillosa de árboles, lo que dice Ezequiel es: yo voy a humillar al árbol más alto y exaltar al más humilde. Con lo que introduce Ezequiel un tema que va a recorrer la Biblia hasta Jesús, porque él asume la mayor humildad, que es la de quien muere abandonado y derrotado. Así es, porque los profetas en ese sentido siempre completan una parte de lo que es su visión propia. En ese caso ellos estaban muy contra los reyes, pero siempre completan el lado positivo del opuesto. Y el lado positivo del opuesto es justamente la humildad con que hay que proceder. En ese sentido, los que vienen después de Ezequiel, por ejemplo, no son tan así. Solamente toman la parte del árbol en la cima del monte y empiezan a lucirse y olvidan al pequeño, que fue lo que ocurrió después en Israel durante 6 siglos, ¿no? Y si hubieran seguido la línea de Ezequiel, que era mucho más complementaria, hubiéramos tenido mucho antes un Israel mucho más abierto, mucho más capaz de comprender las situaciones difíciles. Se ubicaron casi como algo así como la perla preciosa que se separa de todas las demás, y crearon durante 6 siglos un proceso corruptivo muy grande. Solamente en el periodo de los griegos, cuando es la guerra, es que sufren persecución y ahí se empiezan a unir a los antiguos herederos de los reyes y los profetas que fueron marginados, ¿no? Y se crea esta imagen de Melquisedec, que es el rey y sacerdote a la vez, ¿no?
y siempre humilde, sencillo, ¿no? Muchas gracias, Monseñor, por darle vitalidad a esta enseñanza tan antigua que es la que viene del Antiguo Testamento, justamente, y en particular por familiarizarnos un poco con los profetas. Bien haríamos de leerlos y escucharlos un poco más a los verdaderos profetas y no a los falsos profetas. Vamos a hacer una pausa. Si nos permite, escucharemos al Papa, que ya el miércoles próximo estará usted con él durante la audiencia y escuchará en directo su catequesis, pero la escucharemos juntos, la de esta semana, y nos dirá una palabra a propósito de ella. Más gente, Monseñor, y que es la primavera, con aplausos, más entusiasmo, ¿no?, que durante los días fríos de la pandemia. Sí, el clima está calentando, en las tardes son largas aquí. Ahora anochece acerca de las 9 y el 30 de junio anochecerá a las 10 de la noche. Bueno, y el Papa una vez más retomó este tema para muchos difíciles de comprender, de la oración, y lo ubicó en el contexto de la historia de la espiritualidad, es decir, la experiencia a lo largo de las épocas de los siglos de la fundación de la Iglesia, con los padres anacoretas, con los que van al desierto, las órdenes monásticas, las posteriores, etcétera, pasando, ¿no?, por nuestra Santa Rosa de Lima, naturalmente, una mujer de oración, y sostuvo, sin embargo, que la espiritualidad no está reñida con una percepción de la realidad y un compromiso con ella. Sí, el Papa ha insistido en la perseverancia de la oración, que permite justamente el estar permanentemente como sístole y diástole, respirando al Señor, ¿no? Yo recuerdo esa poesía de Vallejo, ¿no? Siento a Dios que camina tan en mí por la tarde y con el mar. Uno va Siento orando, a Dios caminando. Que camina tan en mí por la tarde y con el mar. Con Él nos vamos juntos, anochece, con Él anochecemos, orfandad, pero yo siento a Dios, y hasta parece que Él me dicta no sé qué buen color. Como un hospitalario es bueno y triste, mustia un dulce desdén de enamorado, debe dolerle mucho el corazón, pero yo siento a Dios. Eso lo dice Vallejo. Vallejo, sí. Y es interesante porque nosotros en los peruanos tenemos esa costumbre de caminar rezando. La perseverancia está no en simplemente insistir machaconamente, rezar con una pequeña frase como ha dicho, ¿no? Dios mío, soy un pobre pecador, reconozco, ten misericordia de mí. No, esa es la palabra que refirió al santo que ha citado. Sin embargo, nosotros en Lima siempre somos un pueblo que inclusive pasa por la puerta de una iglesia y se signa, ¿no? Estos signos de perseverancia son importantes, sobre todo ahora, porque en todo momento es necesario dirigirnos al Señor y decirle que su misericordia nos ayude, y caminando que nos muestre su desdén de enamorado, su dolor por las cosas que pasan y la necesidad de que las superemos. Yo creo que uno de los grandes problemas es que a veces olvidamos que nuestra oración es viva para poder transformar lo que tenemos, y sobre todo en estos días yo creo que necesitamos mucho el poder comprender la realidad de otra manera. Yo había pensado proponerte que reflexionemos los 3 títulos de 3 libros de Basadre, ¿no? El primero, ¿no?, que el primero que escribió, La multitud, ¿no?, del campo y la ciudad en la historia del Perú, ¿no? El segundo, Perú, problema y posibilidad, y el tercero, La promesa peruana. Es todo esperanza, ¿no? Pero es interesante que el primero haya sido el tomar conciencia de la multitud en la historia. Los últimos, la gente que nos ha sacado entrampamientos. Si no fuera por la multitud, Bolívar hubiera hecho solito con su ejército, digamos, del norte, la independencia. Pero no lo hizo. No lo hizo solo. Fue el pueblo que se organizó, la multitud. Toda la gente del norte, en la sierra, y haciendo los uniformes, formando el ejército. Bueno, nosotros hoy día estamos en una situación muy parecida al hace 200 años. Tenemos que volver a retomar el camino, que fue un camino de tensiones, porque no solamente contra los españoles, también los criollos tenían unas posiciones bien conservadoras
respecto a la iniciativa popular. Y sin embargo se llegó a dar un paso, el Perú como promesa. Y hoy día estamos en capacidad de, por medio también de nuestro sentido cristiano, porque la fe cristiana estuvo presente en esos años, por medio de nuestra fe cristiana, llenarnos del Dios que comprende y que ve al otro y lo ve como su complemento, como su amigo, con lo positivo que tiene y que supera el prejuicio. No me ha sorprendido tanto que en el país haya las cosas, por ejemplo, estas fake news, estas cosas satanizadoras, tremendas del otro, ¿no? Pero en el Perú hay más, y más interesante. Y si lo sabemos hacer, va a ser un periodo muy interesante. Yo imagino un país en donde haya Congreso y presidente distintos, pero que en vez de pelearse, se ayudan. Si me van a decir soñador, pues así, pues en este país no va, pero prefiero ser soñador, ¿no?, a tirar al suelo la utopía y la esperanza y la promesa peruana. La promesa peruana tiene mucho de cristiano. Dios es el Dios de la promesa. La teología que guía toda la Biblia es la teología de la promesa, de la bendición. Y además la promesa a quién, a una persona insignificante, ¿no?, como Abraham, como son todos los pueblos de la tierra. No nos creamos demasiado y tratemos de comprender lo interesante que está pasando. Todo lo ideológico se va a ir, lo que no se va a ir somos nosotros los peruanos. Y nuestra calidad interna, cada uno, que podemos transformarla. Yo pensé mucho en usted ayer, viendo la conferencia de prensa de los países del G7, cuya tesis básica es aprovechar la salida de la pandemia, que se ha anunciado ya en los países desarrollados, para cambiar cosas que no se han tocado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es el momento de aprovechar para cambiar cosas intocadas. ¿Usted siente que hay ese espíritu en Europa, en Italia, donde se halla usted ahora? Porque ellos han estado sufriendo la separación que hubo con esto del Brexit y este populismo nacionalista, y se dan cuenta que ante la pandemia la unidad es lo fundamental. Y es una cosa interesante que muchos grandes capitalistas y financistas, banqueros, están pensando en reordenar la economía con apertura, pero apertura no solamente de los mercados para hacer cada uno sus negocios, sino de apertura de toda la economía al servicio de los sectores más golpeados, ¿no? Creo que eso es un producto de un civilizado. Evidentemente estos países han desarrollado educación muy grande, pero nosotros con la fe podemos hacer lo que aquí se hace, no, con la gran cultura iluminista. Muchas gracias, monseñor. Ojalá que el Perú pueda superar sus turbulencias y formar parte de los países que sacan lecciones de la pandemia para cambiar sus instituciones y adaptarlas a sus verdaderas necesidades. Muchas gracias por sus palabras desde Roma. El próximo sábado, si lo he comprendido bien, conversaremos con monseñor Guillermo, obispo auxiliar de Lima, que estará acá en la capital, ¿no? Con algún párroco que los va a visitar también de nuestro pueblo joven. Bueno, será magnífico conversar con ellos en su nombre, monseñor Castillo. Yo le ruego que, como cada sábado, se despide usted ofreciendo su bendición, aunque esta vez nos venga desde el Vaticano, la sede de la Iglesia Católica. Mi bendición y la bendición del Señor, y muy unido al Santo Padre, nos unimos por el Perú para que la fuerza de la oración, de la comprensión, de la reconciliación, del reencuentro entre peruanos, sostenga nuestras instituciones, las afiance, y nuestra democracia esté siempre al servicio especialmente de los últimos y los que más sufren. Y los bendiga el Señor, los proteja, nos proteja a todos y nos ayude a caminar juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paciencia y esperanza. Muchas gracias, monseñor Carlos Castillo, por ser fiel a esta cita de todos los sábados. Diálogos de Fe, programa de RPP, La Voz del Perú. Quédense en la sintonía de nosotros, que pasen todos un feliz sábado. Muy buenos días.